Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a calcular la derivada de la función y igual a x por la raíz cúbica de 3x más 2 entre la raíz cuadrada de 7x más 1. Para calcular esta derivada tenemos dos opciones. La primera, que es la opción más larga y más difícil, sería empezar aplicando directamente aquí las reglas de derivadas. Noten que tenemos una división de funciones, entonces tendríamos que empezar aplicando la derivada de una división. Después, cuando estuviéramos aplicando la derivada de una división, aquí tendríamos que aplicar la derivada de un producto, porque tenemos x por una raíz cúbica, y luego en algún momento tendríamos que derivar esta raíz cúbica y también derivar esta raíz cuadrada, y entonces empieza a ser un montón de términos. Se hace una expresión bastante larga que luego todavía hay que simplificar. Entonces esa es la forma más larga y más difícil. Hay una forma mucho más sencilla que se llama derivación logarítmica y que consiste en empezar calculando el logaritmo natural de esta expresión. Utilizamos el logaritmo natural porque el logaritmo simplifica bastante las expresiones, convierte las multiplicaciones en sumas, las divisiones en restas y los exponentes, que en particular son las raíces, las convierte en multiplicaciones por constantes. Entonces, de esa manera obtenemos una derivada que es mucho más fácil de calcular. La regla de derivación logarítmica es esta de aquí. Para calcular y', basta con multiplicar y por la derivada del logaritmo natural de y. Entonces, para aplicar esta fórmula, lo primero que tenemos que calcular es el logaritmo natural de y. Después lo tenemos que derivar y finalmente lo multiplicamos por la función original y de esa manera obtendremos la derivada. Vamos a empezar calculando el logaritmo natural de y. El logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de esta expresión. O sea, va a ser el logaritmo natural de x por raíz cúbica de 3x más 2 entre la raíz cuadrada de 7x más 1. Y aquí es donde empezamos a aplicar propiedades de logaritmos. En primer lugar, vemos que tenemos una división de funciones. Tenemos esto entre esto de aquí. Entonces aplicamos una propiedad de logaritmos que nos dice que el logaritmo natural de u entre b es igual al logaritmo natural de u menos el logaritmo natural de b. Lo de arriba es u, lo de abajo es b. Entonces, al aplicar esta fórmula, nos queda que esto va a ser igual al logaritmo natural de x por raíz cúbica de 3x más 2 menos el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 7x más 1. Ahora aquí tenemos el logaritmo natural de una multiplicación, x por raíz cúbica de 3x más 2. Entonces, aquí vamos a utilizar otra propiedad de logaritmos que nos dice lo siguiente. El logaritmo de u por b es igual al logaritmo de u más logaritmo de b. En este caso, x es u y esta raíz es b. Vamos a aplicar entonces esa propiedad y esto se va a convertir en una suma de logaritmos. Ponemos entonces el logaritmo de y, que va a ser igual a la suma de logaritmos que resulta de aquí. O sea, el logaritmo de x más el logaritmo de la raíz cúbica de 3x más 2. Y todavía hay que apuntar este otro logaritmo, entonces lo ponemos aquí. Ahora vamos a aplicar otra propiedad. Las raíces se pueden expresar como exponente fraccionario. O sea, en lugar de escribir aquí raíz cúbica de 3x más 2, podemos escribirlo como 3x más 2 elevado al exponente 1/3. Y la raíz cuadrada de 7x más 1 se convierte en exponente 1/2. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Nos queda logaritmo de 3x más 2 elevado al exponente 1/3 y logaritmo de 7x más 1 elevado al exponente 1/2. Eso es así siempre que sean raíces. Si es raíz cuadrada, se convierte en exponente 1/2. Si es raíz cúbica, se convierte en exponente 1/3. Si fuera raíz cuarta, se convertiría en exponente 1/4 y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora tenemos aquí el logaritmo de una expresión elevada a un exponente. Aplicamos entonces otra propiedad de logaritmos que es esta de aquí. El logaritmo de algo elevado a un exponente va a ser igual al exponente multiplicado por el logaritmo de eso que teníamos originalmente. Es decir, el exponente baja y multiplica al logaritmo. Así que en este caso, este 1/3 va a bajar y va a multiplicar al logaritmo, y este 1/2 va a bajar y va a multiplicar al logaritmo, y entonces nos va a quedar esta expresión de aquí. Aquí nos queda 1/3 por el logaritmo de 3x más 2 y aquí nos queda 1/2 por el logaritmo de 7x más 1, con el menos porque este menos venía desde acá, desde que se convirtió en una resta.
Entonces ahora aquí vemos que ya en ningún logaritmo tenemos una multiplicación, una división o una potencia. El logaritmo de una suma no se puede transformar en otra cosa, no hay una propiedad para el logaritmo de una suma o el logaritmo de una resta, así que cuando ya llegamos simplemente a una suma como aquí o una resta también, en ese caso ya hemos simplificado lo más posible. O sea, lo único que podemos quitar son divisiones, productos y potencias, es lo más que podemos quitar. Pero esta expresión de aquí ya es muchísimo más fácil de derivar que la expresión que teníamos originalmente. Ya no vamos a tener que utilizar regla de cociente, regla de producto, regla de derivada de raíces y demás. Ya esta expresión nos va a ayudar bastante a calcular la derivada. Entonces ya tenemos el valor del logaritmo de y. Pero para aplicar la fórmula nosotros necesitamos la derivada del logaritmo de y. Así que ahora vamos a derivar. Entonces quito todo esto y entonces vamos a empezar a derivar. Vamos a calcular entonces la derivada del logaritmo de y. La derivada del logaritmo de y va a ser igual a la derivada de toda esta expresión que acabamos de obtener. Entonces toda esa expresión hay que derivarla. Eso lo escribimos como comilla. Ahora, para derivar esta expresión vamos a tener que derivar cada logaritmo por separado. Así que aquí necesitamos aplicar la fórmula de la derivada de un logaritmo, la cual es esta de aquí. La derivada del logaritmo de b es igual a la derivada de b entre b. Bueno, vamos a empezar entonces a derivar cada logaritmo. Empezamos con el logaritmo de x. Para derivar el logaritmo de x aplicamos la fórmula, en lugar de b tenemos x, así que de acuerdo a la fórmula esto va a ser igual a la derivada de x entre x. Ahorita calculamos la derivada de x, ya sabemos que es 1, pero yo lo quiero ir haciendo paso a paso para que vayan viendo qué fórmula estoy aplicando. Bueno, ahora vamos a derivar el segundo logaritmo, pero notamos que este logaritmo está multiplicado por 1/3. Cuando nosotros tenemos una constante por una función, la constante pasa exactamente igual y simplemente derivamos la función. Así que el 1/3 pasa igual y vamos a derivar este logaritmo. Aplicando esta fórmula, esto va a ser igual a derivada de 3x más 2 entre 3x más 2. Simplemente se pone lo que tenemos como argumento del logaritmo con una comilla para indicar que hay que derivar y abajo se pone sin la comilla. Hacemos lo mismo con el siguiente logaritmo, el menos 1/2 pasa exactamente igual y derivamos este logaritmo que va a ser la derivada de 7x más 1 entre 7x más 1. Y el siguiente paso consiste en quitar estas comillas derivando la expresión que se encuentra adentro de los paréntesis. Entonces vamos a hacer eso. En el primer término, derivada de x es 1, así que nos queda 1 entre x. En el segundo término, el 1/3 pasa igual y derivamos aquí 3x más 2. Hay que derivar 3x más 2. Derivada de 3x es 3 y derivada de 2 es 0 y 3 más 0 es 3. Entonces nos queda arriba un 3 y abajo nos queda el 3x más 2 exactamente igual. Ahora pasamos el menos 1/2 y ahora hay que derivar 7x más 1. La derivada de 7x más 1 es 7. Y la derivada de 1 es 0 y 7 más 0 nos da 7, entonces nos queda 7 entre 7x más 1. Y de esa manera ya hemos terminado de derivar. Ahora que obtenemos esta expresión hay que ver si podemos hacer alguna simplificación. Por ejemplo, aquí tenemos un 3 arriba y un 3 abajo, que es este 3 de aquí que está multiplicando a todo esto de aquí porque esta fracción multiplica toda esta fracción. Entonces podemos cancelar este 3 con este 3 de aquí. Noten que eso es importante, no podemos cancelar este 3 con este 3 de acá. Con este de aquí no se puede porque este 3 nada más está multiplicando a la x, no está multiplicando al 2, entonces ahí no se puede cancelar. Para eso tiene que estar multiplicando a toda la expresión. Este 3 de aquí de la fracción sí está multiplicando a toda la expresión porque aquí es una multiplicación de fracciones. Ahora, en esta otra fracción de aquí no podemos cancelar el 7 con el 2, así que lo que vamos a hacer es multiplicar este 2 por esta expresión de aquí. 2 por 7 nos da 14x y 2 por 1 nos da 2. Entonces nos queda lo siguiente. El 1 entre x pasa exactamente igual. Aquí ya se canceló este 3 con este, entonces nada más queda un 1 arriba y el 3x más 2 abajo. Y aquí 1 por 7 nos da 7, 2 por 7x nos da 14x y 2 por 1 nos da 2. Esta de aquí ya es la expresión más simplificada para la derivada del logaritmo de y. Ya casi terminamos, simplemente hay que aplicar esta fórmula de aquí para calcular la derivada de esta función. Noten que todavía no hemos calculado la derivada de esta función, solamente hemos calculado la derivada del logaritmo de esa función.
Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, esto es lo que hemos obtenido hasta ahora. Y al aplicar esta fórmula empezamos poniendo que y' va a ser igual, nos dice que va a ser igual a y. Y es todo esto de aquí, entonces escribimos todo esto con paréntesis porque va a multiplicar a la derivada del logaritmo de y. Entonces la derivada del logaritmo de y es esto que obtuvimos, eso lo ponemos también entre paréntesis y eso es todo lo que hay que hacer. Esto de aquí ya es el resultado de la derivada. Algunas veces es posible todavía aquí simplificar algunas cosas. En este caso no es muy sencillo simplificar nada. Es de hecho preferible dejarlo de esta manera. Así que lo dejamos así y ese es finalmente el resultado de la derivada de esta función. Como pueden ver, es mucho más sencillo tomando logaritmos. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.